Hola a todos, mi nombre es Moisés Martínez, soy estudiante de segundo año de doctorado en el CIMBESTAP Unido de Monterrey. El título de esta charla es Ejemplo de una función generalizada de Collatz convergente. Entonces, a modo de introducción, les voy a platicar un poco sobre la conjetura de Collatz, también conocido como el problema 3x más 1. En la década de 1930, Lothar Collatz hizo famoso el siguiente problema. Dice, toma un número n positivo cualquiera. Si este número es par, divídelo entre 2. Si es impar, multiplícalo por 3 y súmale 1. Podemos representar algebraicamente este algoritmo con esta función y la conjetura establece que no importa con qué entero positivo tú comiences, las sucesivas iteraciones de esta función eventualmente te conducirán al 1. Por ejemplo, si n es igual a 6, t evaluado en 6 es 3, t de 3 es 5, t de 5 8, t de 8 4, t de 4 2, y a partir de aquí entro en un ciclo, ya que t de 2 es 1, t de 1 2, y t de 2 otra vez 1, y así sucesivamente. Esto significa que me bastan 6 iteraciones sobre el 6 para que alcance el 1, y todas las demás iteraciones entrarán en el ciclo 1 2. A este ciclo se le llama ciclo trivial. Eh, una cantidad grande de artículos se ha publicado acerca de la conjetura de Collatz y se han dado resultados parciales, pero no se ha podido demostrar. De hecho, el resultado más reciente se dio en el 2019 y lo dio nada más y nada menos que Terence Tao. Por otro lado, se ha visto que esta función, al parecer, no es el único algoritmo cuyas sucesivas iteraciones conducen al 1. Entonces, estas funciones o estos otros algoritmos se les ha llamado generalizaciones de Collatz. En particular, John Conway propuso la siguiente generalización, una función que va de los enteros a los enteros, definido de esta forma, donde la colección A's y B's son parejas de enteros que satisfacen esta condición. Esta condición es necesaria y suficiente para que TDE esté bien definida, es decir, vaya de los enteros a los enteros. Entonces, a tal función se le llama función generalizada de Collatz. Note que bajo estos parámetros específicos de A's y B's, recupero lo que es la función original de la conjetura de Collatz. Igual que antes, diversos artículos se han publicado donde se dan colecciones particulares de A's y B's y se ofrecen resultados parciales sobre la convergencia de dicha función bajo esa colección particular de parámetros. Hasta donde tengo conocimiento, no existía o no existe un ejemplo de una función generalizada de Collatz que converja a 1. Es por eso que en este trabajo se presenta una colección particular de A's y B's para los cuales las iteraciones de la función generalizada de Collatz propuesta por Conway bajo ese conjunto específico de parámetros converge a 1 para todo n natural. Bueno, entonces un poco de teoría para poder presentar los resultados. De forma natural se puede estudiar la conjetura de Collatz y cualquiera de sus generalizaciones mediante gráficas dirigidas, cuyos vértices son los enteros positivos y los arcos o flechas pues van de n a t evaluado en n. Formalmente se define la digráfica parcial de Collatz de orden n, dada como G sub n, como la gráfica tal que, o la digráfica tal que el conjunto de vértices son los números del 1 hasta el n, y los arcos o flechas I, J, pues son tales que T de I es igual a J. Más aún, denotamos la matriz de adyacencia de G sub n con A definida como la entrada IJ de la matriz es 1 si T de I es igual a J y 0 en otro caso. Algunas definiciones y teoremas conocidos, la sucesión de iteraciones n, t de n, t de n, etcétera, así hasta la késima iteración de evaluada en n, al cual llamo m, es llamada un nm camino de longitud k. Si los vértices del camino son todos distintos, entonces es llamado una nm trayectoria. Si la késima iteración evaluada en n me da n, se dice que tengo un ciclo de longitud k. Una digráfica G es acíclica, si no tiene ciclos. Un lazo es un arco de la forma n, n, o también lo puedes ver como un ciclo de longitud 1. Si dos arcos tienen los mismos vértices, tales arcos se dice que son paralelos.
Dos teoremas cuyas demostraciones se pueden consultar en 5 y 6 respectivamente. Teorema 1, sea A la matriz de adyacencia de una digráfica simple. Esto quiere decir que no tiene lazos ni aristas paralelas. Entonces, la entrada IJ de A a la K es el número de diferentes IJ caminos en G de longitud K. Teorema 2, sea G una digráfica simple y acíclica con precisamente un vértice X con outdegree igual a 0. El outdegree es el número de flechas cuya cola es X. Entonces, para todo vértice en la gráfica existe una Vx trayectoria, es decir, existe una sucesión de vértices que me llevan de V hasta X. Bueno, entonces definimos la función generalizada de Collatz que vamos a estudiar en este trabajo. Pues sea D mayor o igual que 2 un entero positivo y sea T sub D que va de los enteros positivos a los enteros positivos definido de esta forma. Entonces, esta es una función generalizada de Collatz del tipo propuesta por Conway bajo este conjunto de colección de A's y B's. Se puede probar que esta colección satisface la condición 3, que es esta de acá. Eh, bueno, para esta función así definida, podemos ver que mi ciclo trivial sería el 1, 1, dado que TD de 1 es igual a 1 para todo D. Entonces, con el fin de eliminar este lazo de mi gráfica, voy a dejar de iterar una vez que alcancemos el 1. Es decir, ya no voy a evaluar T en 1. Esto equivale a establecer el outdegree de 1 como 0. Entonces, para ser un poco más gráficos, escribo T2 y T3 explícitamente junto con sus matrices de adyacencia. Entonces, ese sería T2 y su matriz de adyacencia para n igual a 15 y T3 y su matriz de adyacencia. Bueno, el resultado principal de este trabajo es el siguiente, sea TD definido como antes, entonces todo entero positivo n mayor que 1, para todo entero positivo n mayor que 1, existe k en n tal que la késima iteración evaluada en n es igual a 1. Demostración, bueno, pues sea n mayor que 1 un entero positivo y d mayor o igual que 2 un entero, sea g sub n la digráfica de TD y a su matriz de adyacencia. La primera observación que vamos a hacer es que el primer renglón de la matriz de adyacencia es un renglón de ceros, dado que voy a dejar de iterar una vez que alcance el 1. Entonces, como ya no voy a evaluar t en 1, pues el 1 ya no conecta con ningún vértice. Entonces eso hace que el renglón sea un renglón de ceros. Y vamos a ver que la matriz de adyacencia es siempre una matriz triangular inferior. Entonces, para probar eso, pues elijamos un renglón arbitrario, desde el segundo renglón hasta el enésimo renglón, y afirmamos que existe un J que es estrictamente menor que I, tal que la entrada IJ de la matriz es igual a 1. El hecho de que J sea estrictamente menor que I me indica que la matriz es triangular inferior. Entonces, para verificar esto que estamos afirmando, pues basta tomar J igual a T de I y verificar que J sea estrictamente menor que I. Entonces, en efecto, si I deja residuo 0 módulo D, pues J es 1 entre D, lo cual es estrictamente menor que I, perdón, J es I entre D, que es estrictamente menor que I, dado que D es mayor o igual que 2. Si I deja residuo 1 módulo D, si J fuera mayor o igual que I, esto implicaría que I es menor o igual que 1, pero I es mayor o igual que 2. Y si I deja cualquier otro residuo módulo D, si J fuera mayor o igual que I, esto implicaría que I es menor o igual que R menos D, lo cual es negativo, pero I es positivo. Entonces, esto demuestra que mi matriz es triangular inferior y que además tiene ceros en su diagonal principal. También esto prueba que no puede ocurrir que TI sea igual a J y T de J sea igual a I para alguna I o J, ya que si esto ocurriera, por lo demostrado aquí,
T de J es estrictamente menor que J, que a su vez es igual a T de I, que es estrictamente menor que I. O sea, obtendría que I es estrictamente menor que sí mismo, lo cual es una contradicción. Entonces, esto prueba que además la gráfica no tiene arcos paralelos. Eh, bueno, ahora al ser removido el lazo 1, 1, mi digráfica no tiene otros lazos ni ciclos. En efecto, saca un número natural, como A es una matriz triangular inferior y tiene ceros en su diagonal principal, entonces A a la K también es triangular inferior y tiene ceros en su diagonal principal. Entonces, por el teorema 1, mi digráfica no tiene ciclos de longitud K para ningún K. Y finalmente, como el vértice 1 es el único que tiene un degree igual a 0, por el teorema 2 existe una N1 trayectoria, es decir, existe una sucesión de vértices que me llevan del N hasta el 1. Y esto prueba entonces la proposición. Muestro la digráfica para T2, T3 y T7 y N igual a 100. Quizás alguien esté notando que si nos fijáramos en la gráfica subyacente de estas digráficas, pareciera ser que son conexas, es decir, que siempre puedo encontrar un camino que me lleve de un vértice a cualquier otro. Y pareciera ser también que tiene una estructura de árbol enraizado, donde la raíz sería el 1. Pues resulta que esto también es cierto. No lo voy a demostrar por falta de tiempo, pero pues dado que A tiene su primer renglón de ceros y el resto tiene un único 1, el resto de los renglones, entonces mi digráfica tiene n-1 arcos. Entonces es posible demostrar que la gráfica subyacente de Gn, es decir, la gráfica obtenida al intercambiar arcos por aristas, es conexa. Y como corolario, la gráfica subyacente es un árbol. Esto es porque es conexa y tiene n-1 aristas. Bueno, estos son los principales resultados de este trabajo. Sin embargo, hay unas preguntas que aún están en el tintero. Por ejemplo, para la conjetura original de Collatz, se ha visto que al parecer el número de pasos necesarios para que n alcance el 1 es del orden del logaritmo. Esta es la gráfica para la conjetura original de Collatz. Entonces, aquí se grafica n y aquí el número de pasos necesarios para alcanzar el 1. Bueno, y la pregunta ¿es cierto esto también para la función TD propuesta en este trabajo? Pues para ejemplificar, estas son las gráficas de algunas TD propuestas. Este es para T2, T3, T5, T7. Y parece ser que la respuesta a la pregunta es sí, o sea, el número de pasos necesarios que necesita n para alcanzar el 1 parece ser que también es del orden del logaritmo. Eh, de hecho, para T2 se puede dar exactamente, o sea, dado un n, se puede decir exactamente cuántos pasos necesita para alcanzar el 1, pero para los otros hace falta estudiar un poco más el problema. Otra pregunta es, nuevamente, en el problema original de Collatz, si se extiende la función t de Collatz a los complejos con una función continua y derivable que coincida con t en los enteros positivos. Esta extensión, si a alguien le interesa, es esta de aquí. Si se calculan las órbitas de cada número complejo bajo la nueva función y representamos de negro los puntos cuya órbita sea convergente, nos queda la siguiente representación denominada fractal de Collatz. O sea, la función de la conjetura original de Collatz simplemente la extiendo a los complejos. Entonces, la pregunta es, ¿se puede extender cada TD de la función propuesta en este trabajo al plano complejo de manera que podamos obtener imágenes fractales de ellos? Bueno, pues esta es otra pregunta pendiente. Y bueno, ya como conclusiones, pues como se mencionó antes, hay muchas formas de generalizar la conjetura de Collatz y se han estudiado características interesantes de estas generalizaciones. Se han proporcionado resultados heurísticos parciales de convergencia. Algunas veces se han encontrado un número finito de ciclos no triviales en estas generalizaciones o un conjunto de números para los cuales la generalización propuesta no converge. O en algunos casos se ha demostrado que esta
generalización sí converge, pero únicamente para ciertas clases de números. Entonces, hasta donde sé, este es el primer ejemplo de una función generalizada de Collatz del tipo propuesta por Conway que se ha demostrado que converge para todo entero positivo. Bueno, pues hasta aquí es lo que les quería platicar. Les dejo un poco de la bibliografía consultada en este trabajo y les agradezco mucho que se tomaran el tiempo para ver este video. Bueno, pues hasta luego y muchas gracias.